Ahí puse para grabar o no. Okay. Te hacía alguna una consultita. ¿Querrías que vayamos mirando estos videos así consecutivamente o podría saltarme algunos como para mostrar otros? La verdad que no queda mucho tiempo ya y tal vez sería bueno si quieren hacer algunos comentarios. Ah, ok. Yo también quería hablarles de un concepto que se maneja, que no se tocó. Bueno, uno es de la impunidad, que está muy ligada como una de las causas que facilitan que la corrupción siga existiendo, inclusive que sea grande. La impunidad se da porque no funcionan los sistemas judiciales o estaban presos de ciertos grupos de poder o de políticos. Y significa que no hayan penas, ¿verdad? O no se castiguen los delitos. Entonces, cuando más impunidad hay, resultan que va a haber más corrupción. Y por otro lado también hay un concepto que se maneja en estos estudios sobre la corrupción, que es el de que hay un corrupción o actos de corrupción y estado de corrupción. Y en todos los países del mundo hay actos de corrupción. O sea, no hay un país ni un gobierno que se libre de eso. Muy pocas empresas también se libran de eso. En muchas empresas hay corrupción. Pero es muy diferente al estado de corrupción, que es lo que tenemos en Paraguay. O sea, es la forma de dirigir el Estado o de organizarnos socialmente a partir de la corrupción. Eh, ¿Por qué? Porque aquí es algo que permea en todas las capas sociales, en todo, incluso en actos que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? El estado general de corrupción hace que nosotros no veamos mal, por ejemplo, compartir en WhatsApp donde hay un policía de tránsito que está deteniendo a los borrachos, ¿verdad? Eso está culturalmente aceptado a pesar que es un acto de corrupción. Copiar en un examen, por ejemplo. Escribir un artículo científico y no poner de quién pertenecen las ideas del marco teórico, ¿verdad? En- cuando yo trabajo en una revista científica, por eso es que manejo muy bien esta cuestión de los plagios. Y todo el tiempo estoy recibiendo artículos de personas así supuestamente importantes, intelectuales, y me vienen con plagio, ¿verdad? Y uno no puede creer cómo que sucede eso. Otro es devolver boleto al chofer. Eh, Callarse cuando nos dan de más el vuelto en la despensa en el supermercado. O sea, todos esos autos, de lo único que se diferencia de los que roban del Estado es que son de menor escala, pero son actos de corrupción. Y en Paraguay vivimos una situación generalizada, ¿verdad? Es estado de corrupción lo que tenemos. Sí, Hugo levantó la mano. Sí, sí, permiso. Sobre lo que estamos hablando recién. Tres cositas. Lo primero, la impunidad, diría que se da justamente por lo que estamos mencionando hace un rato, de que el hecho de corrupción se da entre dos personas. Es un conjunto, es un colectivo, es una actividad de dame y te doy. Entonces es difícil poder agarrar, ponerla a un funcionario y juzgar al funcionario sin también ver la otra parte que fue parte del hecho de corrupción. Entonces también esa ambigüedad, ponerle, es la que a lo largo del proceso judicial se pierde y no hay nunca un juzgado, de verdad, porque se da en dos sujetos, dos o más sujetos incluso. Eso uno. Lo siguiente, quería dos ejemplos nomás un ejemplo de corrupción y otro ejemplo de nepotismo. Allá por el 2013 estuve trabajando como pasante cuando eso todavía recién era Secretaría del Ambiente, era SEAM. Y estuve yo en la mesa de entrada nomás como pasante, no hacía más que recibir documentos y pasar, ¿verdad? Y en ese lugar me fui dando cuenta que en el interno se corrupteaban, ¿no? por darle una acción ya a la corrupción, licencias ambientales de explotación de suelo. O sea, licencias ambientales que realmente no se adecuaban, no tenían un lugar en donde desechar sus residuos, no tenían la capa protectora de mínimo de 5 metros de árboles para que no dañe a una comunidad aledaña. No cumplía nada de eso. Igual se le otorgaba la licencia, ¿verdad? Por corrupción. Entonces ahí cae en lo que decíamos hace rato, afecta a terceros.
si bien estas leyes están hechas para proteger el derecho y la vida digna de todos los habitantes, cuando caes en corrupción, sí o sí estás afectando a un tercero. Y en este caso era permitir que se fumigue sin tener la franja 5 o 10 metros de árboles para evitar el paso. Eso es el primero. Y lo último, justamente hoy nomás, ahora estoy trabajando en una casa, en una entidad financiera, estoy como analista de créditos. Y hoy veía una solicitud de crédito de una persona que trabaja en la Municipalidad de Asunción y trabaja en la Municipalidad de Asunción, gana sueldo X por encima de los 5 millones y miré sus referencias personales y eran fulana, 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 todos de apellidos del intendente del intendente saliente, antes de Nenecho. Todos tenían el mismo apellido y eran sus hermanas. O sea, es una persona de la familia de ese intendente trabajando ahí. Entonces, eso traería como ejemplo el nepotismo, de ampliar el grupo familiar, el grupo económico, el grupo que te rodea. Nada más eso. Sí, ¿hay alguien más que quiera comentar algo, algún caso, algo sobre la impunidad, sobre la corrupción? Otra cosa que tienen que manejar también son los conceptos, ¿verdad? Yo estoy buscando un material, ahora les voy a subir, donde hablan las denominaciones que tienen los actos de corrupción más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, malversación, ¿verdad? Que en realidad en términos jurídicos le dicen peculado. ¿Qué sucede cuando se desvía el dinero o se utiliza, está previsto que tiene que utilizarse para algo, eh, y se termina utilizando para... Después está también el lavado de dinero. No sé si alguien sabe lo que es lavado de dinero o blanqueo, que sucede cuando digamos, un dinero, un capital que ingresó de forma ilícita a una persona lo tuvo, lo blanquea, ¿verdad? Por ejemplo, pones un diario y haces figurar que se gana plata con sus ventas cuando en realidad tiene pérdida o no gana nada. Y entonces eso entra al sistema legal y pagan impuestos, a pesar de que sea dinero de contrabando, de prostitución, de drogas. Tráfico de influencia, también otro concepto. Tráfico de influencia es cuando usamos nuestro poder para ubicar a gente, para conseguir un beneficio, para cualquier tipo de acto ilegal. Es el motivo por el cual le sacaron a Portillo de diputado. Bueno, no es precisamente por eso que le sacaron. En teoría le sacaron de ser diputado porque él cometió tráfico de influencia, o sea, presión para conseguir puestos, cargos, beneficios, pero en realidad más bien le sacaron porque mencionó nombres de otros colegas, entonces le implicó a otros. No es que él nomás hizo la macanada, sino que dio nombres. Encubrimiento es algo así, tiene que ver con la complicidad, ¿verdad? Cuando tapamos a alguien que está haciendo algo, esto es muy frecuente en Paraguay, ¿verdad? Se da mucho en las juntas municipales, por ejemplo. Participación tentativa, la tentativa es cuando intentamos hacer, si uno intenta ser corrupto o no lo logra, igual ya intentó, igual ya es culpable. A ver qué más está acá. Obstrucción de la justicia, cuando puede ser por intimidación, fuerza física, promesas, dádivas, ¿verdad? Impedimos que los jueces o los fiscales hagan su trabajo. Enriquecimiento ilícito, bueno, para combatir eso la Contraloría tiene, uno tiene, si es funcionario público, tiene que registrar cuánto gana, qué bienes tiene, cuánto tiene guardado. Eso supuestamente se compara cuando uno se jubila o cuando sale de la función pública. Porque en teoría no puede ser que vos estés ganando, no sé, 4 o 5 millones y tengas una casa de 5 pisos, ¿verdad? Eso es porque de algún lado sacaste una plata extra, ¿verdad? Salvo que vos justificó tener una herencia o una empresa, ¿verdad? Abuso de funciones también está. Todo esto que les estoy diciendo está tipificado en la Convención Interamericana sobre la Corrupción, que es un documento muy importante. Soborno creo que acá se le dice coima, ¿verdad? Cuando se ofrece o se promete dinero para que el funcionario haga algo indebido. Y bueno, esos son los conceptos que se suelen manejar, son 8, me parece. 9 conceptos más importantes que están en las convenciones. Hay una convención de las Naciones Unidas también de lucha contra la corrupción. Y en Paraguay, bueno, hay distintos mecanismos
Algunos han ayudado a disminuir mucho el control de los sueldos, la transparencia de la administración, la publicación de los estados contables y las leyes. Todo eso facilita. Lo que ahora no hay mucho son las contralorías ciudadanas. Yo no sé si tuvo alguna contraloría o veeduría. Antes había bastante. Eran organizaciones de vecinos que controlaban que se esté utilizando correctamente el dinero. Bueno, te dejo a Alan a ver si alguien quiere comentar o hacer alguna propuesta. Ah, ok, ok. No sé si Nicolás, Joel, Lía, ¿algún comentario? Arisa. ¿Será, profe, que podrían hablar de las causas para saber de dónde viene todo esto? Eh, Hablar de las causas, la verdad que hablar de las causas, estuvimos hablando prácticamente la mitad de la clase, tratando de buscar, según la sociología, según la politología, según la ética, una causa, ¿verdad? Muchos dicen que la causa sería un mal, o sea, el mal moral. En Paraguay es un poquito fácil explicar eso, Mm. porque en Paraguay, si bien ya existía corrupción antes, sobre todo en el gobierno, se institucionalizó, se volvió una forma de control durante el estronismo. Porque el sistema de Stroessner era no solamente la delación y tener piragüe o espías por todas partes, sino que la corrupción que antes estaba principalmente en los estratos altos de gobierno y de las empresas, se fue bajando hasta los niveles medios, de tal manera que todo el mundo era cómplice o partícipe de la corrupción y prácticamente si no aceptaba cierto acto corrupto no iba a poder sobrevivir o comer. Entonces se volvió como un sistema de control y de gobierno. Y esa cultura de la corrupción, en lo cual se analiza, de hecho, en varios libros sobre el estronismo, ha quedado luego, ¿verdad? Mucha gente se quedó con costumbres de antes, tirar el papelito, la basura por la tatilla del colectivo, dictarle a los compañeros cuando hay exámenes, conseguir favores para ingresar a la administración pública o para obtener un puesto sin concursar. Antes, de hecho, ni había concurso, nombraban todo directamente. Vender el voto, ¿verdad? Son prácticas que existen en otros países, pero no a nivel generalizado y no están aceptados públicamente como sucede aquí. O eso de que, bueno, está bien, o sea, nosotros llegamos a nivel de estupidez que la gente dice, no importa que robe el intendente con tal de que haga algo, eso es ya irracionalidad y estupidez humana, ¿verdad? Eso es renunciar ya a todo lo que es la democracia y los principios éticos. Y son cosas que son del estronismo, ¿verdad? Antes no estaban institucionalizadas, existían, pero en un grado tal vez menor o desaprobado por el público en general. Y no es que le quiera culpar al estronismo de todo, pero en esto tienen la culpa. En esto no hay otra explicación realmente. A ver, ¿quién quiere decir algo, opinar respecto a qué piensan? Ay, se nos va acabando el tiempo, ¿no? También. Vi que pusieron algo acá entre los comentarios. Tipo en co-gobierno, dice Hugo, supongo que se refiere a la Contraloría. Sí. Bueno, en realidad es más participación ciudadana que co-gobierno. Eran grupos organizados de vecinos, ¿verdad? Que hacían un cierto control a los municipios. Pero los municipios están a la Bartola, a la Aguilonga, y ahora y con los candidatos que tenemos va a empeorar. Esto no hay forma de que mejoren los municipios en este próximo periodo. Pero parece que la gente está entregada. Yo creo que podemos ir cerrando también ya la clase. O no sé si tenés algo más que desarrollar o compartir. Esto es muy interesante como lo planteaste. No, no, no. Si daba el tiempo, íbamos a mirar un videito más hace rato, pero ya nos quedamos cortos. Nada, decir, a la corrupción se le ha llamado de muchas maneras. Una metáfora, por ejemplo, que se utiliza
la patología del bien común, se lo ha llamado como el mal endémico de la sociedad y demás, ¿verdad? Entonces es como que hay muchísimos estudios hubieron, ¿verdad? Así en forma masiva a finales de los 90 acá en Latinoamérica, siguen habiendo, ¿verdad? Desde muchas perspectivas, tratar de comprender, tratar de analizar, han habido muchísimos estudios que tratan de hacer una estadística de cuáles son los países más corruptos, menos, cuáles son los, como el caso del profe, los países que tienen un estado de corrupción. Mm. Paraguay sería el caso, ¿verdad? Países que tienen solamente actos de corrupción, ¿verdad? Y demás. Si no hay ningún otro comentario, pregunta, podríamos cerrar, profe. Sí, muy bien, gracias. Nada más le quiero recordar que por favor se pongan, la verdad que varias tareas ya vencieron, pero les di la oportunidad para que lo complete este fin de semana. Todas las tareas hasta ahora tienen tiempo todavía de entregarlo atrasado. La serían la 1, la 2, la 3. Bueno, y la 4 vencía hoy, pero ayer, pero pueden hacerlo todavía. La 5 sí ya es para la próxima semana, que consiste en comentar videos cortitas. Pero la 1 a la 4 por favor, si entregan el fin de semana, porque después se nos va a encimar y hay mucha presión de que se cierre la recepción de tareas también. Y de tal manera que estén con el día. Y cuando termine la clase me gustaría que se queden Lía y Nicolás, porque quiero ver el caso de algunos alumnos. Me está preocupando que no están entregando tareas. Entre ellos el caso de Hugo. Hugo, te voy a pedir por favor que te ponga al día este fin de semana. Sí, sí, Eh, profe, estoy con eso. Este fin de semana ya me pongo al día con todo eso. Gracias por el tiempo, profe, y nada, me pongo al día. Dale, gracias. El otro caso es de Lidia, a ver si después le comenta. Bueno, después de clase podemos hablar de manera particular ya con cada, para ver cada uno y ver cómo podemos ayudar.